La Segunda Guerra Mundial sucedió hace apenas 84 años y enfrentó a estos países por todo el planeta, causando más de 60 millones de muertes y la destrucción de países enteros. Por un lado tenemos al Eje, compuesto principalmente por Alemania, Italia y Japón, pero también Croacia, Hungría, Rumania, Bulgaria y Eslovaquia. Del otro lado tenemos a los aliados, conformados por la Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra y China, junto a otros menores como Polonia, Francia, Canadá, Australia, Brasil y Sudáfrica. Si querés en pocos minutos saber más sobre esto, quédate en el video. La Segunda Guerra Mundial comienza en septiembre de 1939, cuando soviéticos y alemanes invaden Polonia, y a su vez los japoneses llevan 2 años invadiendo y ocupando territorio chino. Alemania, gobernada por Hitler, venía reconstruyendo sus fuerzas armadas hace varios años y expandiéndose territorialmente, buscando relevancia en el plano internacional, tras la humillación sufrida en Versalles tras el fin de la Primera Guerra Mundial. La anexión de Austria y luego parte de Checoslovaquia no causó una respuesta contundente de los otros países, por lo que Alemania también ocupó parte de Polonia para unificar la histórica región alemana de Prusia Oriental, que había quedado aislada por el Tratado de Versalles. Pues bien, la invasión alemana de Polonia lleva a Francia e Inglaterra a declarar la guerra a los germanos, los cuales no pierden el tiempo y 6 meses después invaden primero Dinamarca y Noruega para cubrirse por el norte y luego Holanda, Bélgica y Francia. Los franceses se rinden luego de una muy breve resistencia en junio de 1940. Los ingleses logran evacuar 300.000 tropas a último momento en la zona de Dunkerque. En estos momentos, Hitler, que no tenía suficiente poder naval para invadir la isla británica, decide bombardearla a diestra y siniestra, en lo que se conoció como Batalla de Inglaterra. A pesar de los bombardeos diarios, los ingleses aguantaron bastante bien. La Unión Soviética tampoco perdía el tiempo, por lo que invadió Finlandia, pero para sorpresa de todos, los finlandeses rechazaron a los soviéticos en medio de la nieve y el frío extremo, cediendo muy poco territorio. Mientras tanto, el débil aliado de Hitler, Benito Mussolini, que gobernaba Italia, invade Grecia y el norte de África, teniendo los alemanes que ayudarlos para que puedan conquistar dichos territorios. Pero esto fue una breve distracción para Alemania, que en realidad estaba preparándose para lanzar una mega ofensiva contra la Unión Soviética, que era gobernada por Joseph Stalin. Estos dos países habían firmado un pacto de no agresión en 1939 antes de invadir Polonia, pero ahora Hitler lo tiraba por la ventana como si fuera un papel mojado. Con casi 4 millones de soldados, en junio de 1941, el Tercer Reich alemán avanza en territorio soviético, desatando así el frente más sangriento de toda la guerra. Los soviéticos, que iniciaron muy mal, apenas lograron frenar a los germanos a 40 kilómetros de Moscú, con ayuda del invierno y el mal suministro de víveres que sufrían los alemanes. La Operación Barbarroja, como fue llamada, había sido planificada para que en 2 meses y medio cayera Moscú y los soviéticos se rindieran. Pero al extenderse en el tiempo, los alemanes empezaron a sufrir desabastecimiento de combustible, alimentos y otros. Además, Alemania poseía poco petróleo, incluso con el que sacaba de Rumania no le alcanzaba el combustible para mantener a tantas unidades tanto tiempo activas. Es por esto que, pasado el elemento sorpresa del primer año, los soviéticos pudieron reorganizarse y empezaron a dar vuelta la contienda para 1942, donde vencen en la ciudad de Stalingrado, y luego en 1943 en la batalla de Kursk. Y hay que aclarar aquí la gran ayuda que brindaron Estados Unidos e Inglaterra a la Unión Soviética, enviándole por 3 caminos distintos muchísimo material, como 400.000 camiones, 8.000 topadoras y tractores, 10.000 tanques, 14.000 aviones, 5.000 cañones antitanque, 1.400 radares, 15 millones de pares de botas, 2.000 locomotoras, 2,5 millones de toneladas de combustible, 4 millones de toneladas de comida y la lista sigue. Fue gracias a esta ayuda que los soviéticos pudieron sacar ventaja a los alemanes y así hacerlos retroceder miles y miles de kilómetros hasta llegar a Berlín. Desde 1941 hasta la caída de Berlín en 1945, perecieron 12 millones de soldados soviéticos y 7 de alemanes. A su vez fallecieron alrededor de 14 millones de civiles de la Unión Soviética y más de 3 millones de civiles en el eje, en un conflicto de dimensiones titánicas en el cual se desangraron ambas naciones. Del otro lado, y mientras la Unión Soviética se daba con todo contra los alemanes, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos echaron a los germanos e italianos
del norte de África y luego, en 1943, desembarcaron en Italia, donde Mussolini, dictador que gobernaba desde 1922, fue arrestado por el propio rey italiano y luego entregado a los aliados. Italia entró así en una guerra interna, con el norte apoyando al eje y el sur a los aliados. Fue en esta etapa donde participó Brasil, enviando 25.000 soldados a esa región. Pero fue recién a mediados de 1944 cuando los Estados Unidos e Inglaterra desembarcaron en Francia y avanzaron hacia París, y después hacia Berlín. Esta acción de desembarco a gran escala fue conocido como Día D y aceleró aún más la caída de Alemania. El otro aliado de Alemania, el Imperio de Japón, estaba totalmente rebasado militarmente para 1944. Los japoneses desde 1937 habían invadido China y se estaban desangrando poco a poco contra un ejército chino que, si bien estaba anticuado, era casi infinito. Además de luchar contra China, los nipones habían capturado decenas de islas en el Pacífico, haciendo enojar a Estados Unidos, el cual dejó de venderles petróleo y decenas de bienes a los nipones. Los asiáticos, creyendo que se adelantaban a su futuro enemigo, atacaron a los yanquis en Pearl Harbor, en la isla de Hawái, pero sin muchos resultados. Estados Unidos entonces tuvo la gran excusa para meterse en la guerra de lleno, y vaya que se metió. Desde el Estado fomentó la producción en masa de aviones, tanques, fusiles y todo tipo de víveres. En pocos meses, los yanquis ya estaban venciendo a Japón en la crítica batalla de Midway, que enfrentó a las dos formidables fuerzas navales. Desde Midway, en junio de 1942, los japoneses no dejaron de retroceder frente a la maquinaria norteamericana que, isla por isla, fue expulsando a los asiáticos. Los norteamericanos llegaron a tener un poder militar absoluto, construyendo hasta 160 portaaviones y 3.900 bombarderos pesados B-29, con los cuales arrasaron todo a su paso. Les recomiendo nuestro video sobre el increíble B-29 que fue determinante para vencer a Japón. Ambos puntos de inflexión, el alemán y el japonés, fueron en 1942, Stalingrado para los germanos y Midway para los nipones. A partir de 1943, para ambos, prácticamente todo sería retroceso hasta llegar a la rendición incondicional. Ambos países durante 1944 y 45 fueron bombardeados hasta el hastío, con bombas convencionales, de racimo, incendiarias y también 2 bombas atómicas para Japón, lo que dejó ciudades enteras destruidas junto a las redes eléctricas, rutas y ferrocarriles. Los pobres civiles debían vivir en medio de la ruina y la desolación sin saber cuándo acabaría todo ese desastre. Por otro lado, los alemanes, además de iniciar esta guerra funesta, llevaron a cabo un genocidio y represión generalizada contra el pueblo judío, el soviético, el gitano, el serbio y otros, llevando a la muerte de alrededor de 10 millones de civiles. Los japoneses tampoco se quedaron atrás. Creyéndose superiores a China y con derecho a ocuparla, terminaron causando la muerte de más de 15 millones de civiles en los años que duró la guerra. Prueba de esta hazaña sin sentido es la masacre de Nankín, donde en ella perecieron entre 100.000 y 500.000 chinos. También, en Indonesia, las políticas niponas de trabajo forzado causaron la muerte de 4 millones de civiles por hambre y enfermedades. En mayo de 1945, tras desangrarse y resistir hasta último momento en Berlín, Alemania firmó la rendición ante los aliados. Japón firmó la rendición en septiembre del 45, tras ser invadido por los soviéticos en Manchuria y ser bombardeado atómicamente por los norteamericanos. Tras la guerra, la Unión Soviética aprovechó para integrar buena parte del territorio ganado a los alemanes y para mantener influencia en el resto, imponiendo el socialismo. Estados Unidos hizo lo mismo, pero a través de la propaganda mediática y a través del Plan Marshall. Daría lugar así a la Guerra Fría, en que estas dos superpotencias se enfrentaron, pero nunca en conflicto directo. También hay que mencionar los acuerdos de Bretton Woods, donde Estados Unidos, aprovechando su inmejorable posición, impuso el dólar como moneda de referencia global, equiparando $35 con una onza de oro y siendo solamente el dólar intercambiable por oro. También se crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ambos con sede en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Corea terminó dividida en dos, el norte siendo comunista y el sur capitalista, y también Palestina fue dividida, quedando una parte árabe y otra otorgada al nuevo Estado de Israel. Por último, se realizaron juicios por crímenes de guerra solamente contra los vencidos,
uno en Japón, conocidos como los juicios de Tokio, y otro en Nuremberg para juzgar a los líderes del nazismo. Pero a pesar de esto, muchos lograron escapar a Estados Unidos, Brasil y Argentina con el visto bueno de la CIA y el Vaticano, que los veía como una protección anticomunista. Les recomiendo nuestro video sobre el tema. Hasta aquí este video resumen de hoy. Si les gustó, denle me gusta y suscríbanse. Pueden colaborar con el canal donando a través de Mercado Pago o la plataforma Patreon. Un gran saludo y nos vemos en el próximo video.